Estimados participantes, a nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública y la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, reciban ustedes una cordial bienvenida a la primera unidad del curso Medidas de Prevención y Control de COVID-19. Cabe recalcar que el presente curso tiene por finalidad brindar lineamientos sobre los procedimientos a seguir para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en el Perú. En este primer tema abordaremos las generalidades respecto al COVID-19. En esta presentación revisaremos qué es el COVID-19, los antecedentes de esta enfermedad, la declaración de COVID-19 como pandemia, la situación actual del COVID-19 en el mundo y las Américas y finalmente la situación del COVID-19 en el Perú. Antes de hablar del COVID-19 como tal, es importante mencionar que los coronavirus son una gran familia de diferentes virus divididos en 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Estos son virus que circulan de manera natural en el ambiente y son responsables de enfermedades respiratorias agudas que pueden ser desde leves a graves. El motivo que nos trae aquí en esta oportunidad es un tipo nuevo de coronavirus. Este nuevo coronavirus ha sido denominado SARS-CoV-2. Es un virus del tipo ARN perteneciente al género de los beta coronavirus. Este virus fue inicialmente llamado 2019 nCoV. El nombre proviene de 2019 por el año de su descubrimiento y nCoV por Novel Coronavirus o Nuevo Coronavirus. Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China, tras provocar la epidemia de enfermedad por coronavirus del 2019 al 2020. Hablemos de COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, conocida también esta como enfermedad del coronavirus o como neumonía por coronavirus. Vamos a revisar ahora los antecedentes de esta enfermedad y dado que todo empezó en China, debemos saber que este país, el más poblado del mundo, en su último censo del 2010, contaba ya con 1.370 millones de habitantes. Efectivamente estamos hablando del censo del 2010. China se organiza en provincias. Una de ellas es la provincia de Hubei, con su capital, la ciudad de Wuhan. Esta es una de las ciudades más importantes de China, con aproximadamente 11 millones de habitantes. En esta ciudad, Wuhan, es donde se reportan los primeros casos de COVID-19. Estos correspondían a 44 pacientes que iniciaron síntomas entre el 31 de diciembre y el 3 de enero del 2020. Todos estos eran casos de neumonía de etiología desconocida. Se conoce como neumonía de etiología desconocida a la enfermedad sin un patógeno causal identificado que cumple con criterios como fiebre mayor o igual de 38 grados, evidencia radiográfica de neumonía, leucopenia y o linfopenia y no mejora de los síntomas después del tratamiento antimicrobiano durante 3 a 5 días siguiendo pautas estándar. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas, luego de un estudio genético realizado, identifican y aíslan un nuevo serotipo del coronavirus y lo denominan 2019 nCoV. La secuencia genética de este nuevo virus fue puesta a disposición a nivel internacional para su uso en métodos diagnósticos específicos. La enfermedad se empieza a extender por la China continental, de tal modo que a mediados de enero deciden cerrar la ciudad de Wuhan, pero ya era tarde. El 13 de enero, Tailandia notifica el primer caso confirmado importado de COVID-19, siendo este el primer caso registrado fuera de China. Una semana después, Japón y la República de Corea confirmaron sus primeros casos importados, 2 y 7 días después del caso identificado en Tailandia. La pandemia en América inicia el 23 de enero con la detección del primer caso en los Estados Unidos. Se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años, originario de Washington, que había viajado recientemente a China. A los pocos días, el 27 de enero, se identificaba el primer caso en Canadá. Siguiendo con esta cronología, el 30 de enero del 2020,
El director general de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo la recomendación del Comité de Emergencia, declara que el brote por el nuevo coronavirus 2019 nCoV constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Cabe mencionar que es la sexta vez desde la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional en el 2005 que la OMS declara una epidemia de salud de este tipo. El informe de situación de la OMS del 30 de enero señalaba la existencia de un total de 7.818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. En nuestro país, el primer caso fue confirmado el 5 de marzo y correspondía a un varón de 25 años con infección respiratoria aguda leve, con antecedentes de viaje a diferentes países de Europa, dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas. Se inició la investigación epidemiológica encontrando 4 casos positivos entre los contactos de este denominado caso cero. Casi simultáneamente en Arequipa, tras la investigación y el procesamiento de muestras, se logró determinar otro caso importado, que correspondía a un varón de 29 años procedente de Londres. Para el 11 de marzo del 2020, debido al elevado número de casos alcanzados, 118.319 confirmados y 4.292 muertes en 112 países fuera de China, la Organización Mundial de la Salud declaró que la emergencia de salud de importancia internacional por COVID-19 se constituía en una pandemia. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. ¿Cómo está la situación actual del COVID-19 en el mundo? Con un corte al 5 de mayo del 2020, se tienen reportados más de 3.500.000 casos confirmados y 243.401 muertes notificadas a nivel mundial. Como se puede apreciar en el mapa, aquí tenemos el número de casos confirmados por COVID-19 reportados en los últimos 7 días por país. Esta data corresponde al periodo de entre el 29 de abril y el 5 de mayo. En esta leyenda podemos observar que las zonas más oscuras corresponden a regiones en las que se ha notificado mayor número de casos en los últimos 7 días. Como podemos observar en América, los Estados Unidos es el que posee el color más oscuro, ya que ha reportado más de 100.000 casos entre el 29 de abril y el 5 de mayo. Seguidamente nos encontramos Brasil y lamentablemente el Perú, con un reporte de entre 10.000 y 100.000 casos en el mismo periodo. Como es evidente también en el mapa, África es la región con menos casos reportados en este periodo, por tanto los colores que aquí observamos son más claros. En este slide tenemos las cifras reportadas por la OMS de casos confirmados y fallecidos, empezando por el nivel global, con más de 3.500.000 casos confirmados y más de 243.000 casos fallecidos, con una letalidad global de 6.9%. En orden descendente tenemos que Europa es la región que al 5 de mayo acumulaba el mayor número de casos tanto de positivos como de fallecidos, seguido de las Américas. Vamos a enfocarnos ahora en la situación actual de nuestro país. En el Perú, el responsable de la vigilancia epidemiológica es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Por tanto, en el portal de CDC del Perú al 5 de mayo se han notificado 51.189 casos confirmados y 1.444 muertes, distribuidos estos en todos los departamentos del país, siendo que el 88.32% proceden de los departamentos de Lima, Callao, Lambayeque, Piura, Loreto, Ancash y La Libertad. Esta tabla es muy interesante puesto que nos muestra en orden descendente según los números de casos positivos por departamentos, estando Lima a la cabeza. Pero observemos que este orden no es el mismo cuando hablamos de la tasa de letalidad, siendo los departamentos con mayor letalidad
Lambayeque con 9.94% de letalidad, seguido de Piura con 8.26% y Ancash con 7.33%. Notemos que si bien es cierto en Lima tenemos mayor número de casos positivos, la tasa de letalidad aquí es de 1.81%. Finalmente, la tasa de letalidad del país al 5 de mayo es de 2.82%. En nuestro mapa, de forma similar al mapa global que ya revisamos, podemos ver que las zonas más oscuras son las zonas más afectadas, cabe decir con mayor número de casos positivos por departamento. Revisaremos las características de nuestros casos fallecidos. Como ya se mencionó, al 5 de mayo contábamos con 1.444 fallecidos, con una tasa de letalidad nacional de 2.82%. Como vemos en las barras según sexo y grupo de edad, los casos fallecidos se encuentran principalmente entre los 50 y 79 años. Dentro de este grupo, los más afectados son la población masculina. En el análisis según etapas de vida, los adultos mayores son los que abarcan el 65% de fallecidos con 949 decesos, seguida de los adultos que alcanzan un 32.8%. Podemos ver claramente que los niños fallecidos son solo 5, alcanzando un 0.3% de fallecimientos en esta etapa de vida. En el análisis según sexo, como ya habíamos visto, la población masculina es la principalmente afectada con 71.95% de los fallecidos. Bueno, muchas gracias por su participación, los esperamos en el siguiente tema.